Hola, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar a hacer este ángel que hice con un cono de cartón y retazos de tela. Espero les guste la idea, está súper fácil y se van a ahorrar mucho dinero. Vamos con el paso a paso. Vamos a utilizar un cartón de 20 por 19 centímetros. Como está tan rígido, voy a hacerle estos quiebres para que quede más flexible y así poder enseguida armar un cono. Ya teniéndolo listo, vamos a armar así el conito. Voy a pegarlo con silicona caliente. El video está larguito, pero sé que les va a gustar mucho. Bueno, ahora voy a cortar esta parte que me sobra. Amigos, recuerden compartir este video con sus amigos para animarme a subir más contenido. Bueno, nos quedaría así. Ahora lo que hice fue cortar un cartón que sería para pegarle al conito en la base. Voy a hacer unos piquetes para poder pegar más fácil. Y voy a hacer así estos quiebres para que a la hora de pegar sea más fácil. Antes de pegarlo voy a colocar dentro estas gemas, o pueden colocar otras piedritas, lo que deseen. Voy a aplicar la silicona caliente y vamos a pegar así. Igual estos lados. Esto es mejor pegarlo con silicona caliente porque se hace más rápido. Bueno, ya quedó listo. Ahora voy a utilizar esta bolita es de icopor. Una bolita navideña que voy a reciclar acá. Voy a utilizar foamy color piel y voy a utilizar la plancha para calentar el foamy porque vamos a termoformar así. Yo cometí un error de termoformar solamente la mitad de la bolita, o sea, coloqué un recipiente con la parte superior muy grandecita, debió haber sido más pequeña, para que a la hora de pegar, acá estoy pegando con silicona líquida, a la hora de pegar tapara más la bolita y no me quedara una arruga en la carita del angelito. Pero entonces la recomendación es que si van a termoformar lo hagan con un recipiente que tenga la parte superior más pequeña y así les queda mejor, o sea, no les queda tanta arruga. Voy a terminar de pegar esta parte. Y nos quedaría así. Acá ya le hice un orificio para poder meter en el conito. Esta sería la carita, como les dije, del ángel. Yo ya le había aplicado silicona líquida. Acá lo que hice fue cortar una parte en tela polar, que sería para pegar acá, solamente la mitad. Corté esta parte así curva. Esta telita es estampada, pero yo necesitaba que quedara solamente roja. Y vamos a terminar de pegar. Esta sería como la blusita. Voy a utilizar esta tela que ahí tienen la medida, mide 11 por 39 centímetros, que será para la falda. Y lo que voy a hacer es aplicar acá silicona caliente para pegar. También pueden coser, pero me pareció más fácil hacerlo así. Voy a dar vuelta. Y ahora lo que voy a hacer es tomar una aguja y empezar a recoger. Es súper fácil porque son bastas que se hacen muy fáciles, miren.
Esto lo vamos a hacer con toda la pieza. Y como ya llegué acá a esta parte, recogemos. Vamos jalando la tirita, pero primero voy a poner la faldita así. Y ahora sí voy a jalar y voy a ir organizando que me quede bien el recogido. Cuando ya esté listo, lo que tenemos que hacer es hacer esta puntada para rematar y listo, así. O sea, asegurar la puntada. Y vamos pegando así la faldita con silicona caliente. Bueno, ya teniendo la lista, vamos a pegar la faldita acá. La pegamos así. Voy a utilizar esta telita que ahí tienen la medida, son 7 centímetros por 11 centímetros, que es para hacer las manguitas del vestido, y pegamos así. Recuerden que las telas son opcionales, las que más les guste. Acá le damos vuelta, ya le di vuelta, hacemos esto con la otra. Y vamos a utilizar estas dos foamies, ahí tenían la medida, que sería para cortar las manitos. Vamos a utilizar este cuadro para sacar un molde, o sea, un conito. El cuadro mide 14 por 14 centímetros. Vamos a cortar esta parte y yo ya tenía esta parte que la corté con foamy amarillo porque no tenía dorado. La idea es cortarlo dorado. Y voy a tomar estas dos partes y vamos a hacer las manitos. Hacemos las manitos y cortamos de esta dos. Amigos, recuerden pasar a ver el video anterior, que sé que también les va a encantar. Sigamos con el video. Vamos a hacer el zapatico. Lo vamos a cortar. Igual lo cortamos en tela dorada o en foamy. Vamos a pegar así. Como les digo, yo lo corté en esta tela dorada porque no tenía foamy dorado. Vamos a pegar bien y cuando ya lo tengamos bien pegadito le vamos a dar vuelta. Recuerden que de este vamos a cortar 2 unidades. Así serían estas 2 unidades, los 2 zapaticos. Y acá lo que hice fue colocar dentro algodón siliconado. Vamos a tomar estas partes y vamos a aplicarle silicona caliente y vamos a pegar la manito así. Voy a volver a aplicar la silicona y pegamos, y en esta parte pegamos peluche. Vamos a hacer este paso con la otra. Vamos a cortar una telita de 7 por 18 centímetros que sería para hacer los piecitos. Doblamos así. Y ahora voy a darle vuelta. Como pueden ver en el fondo, yo ya terminé o hice uno. Un piecito ya terminadito. Voy a aplicarle silicona líquida. Y voy a abrir así para colocar acá dentro. Y lo que vamos a hacer es pegarle también una parte de peluche, nos quedarían así. Ahora esta parte la voy a forrar con tela dorada porque les dije que no tenía foamy. Y acá corté una bolita y le voy a colocar algodón siliconado para hacer un pomponcito o una bolita.
También pueden utilizar un pompón o una bolita de icopor. Nos quedaría así. Acá ya está forrada esta parte. Y voy a armar el conito, que este sería para hacer el gorrito del ángel. Me quedó como larguito, pero ahorita le corto. Bueno, ahora voy a aplicar la silicona caliente y voy a colocar acá. Voy a tomar cordón de yute, que sería para hacer el pelito, pero también pueden utilizar lana. Puede ser amarillita, café. Pero como no tenía la lana, también me pareció bonito hacerlo con el cordón de yute. Vamos a dar varias vueltas, creo que di como 16 o 17 vueltas con el cordón. Y vamos a amarrar en la mitad. Cortamos acá estas partes en ambos lados y lo que vamos a hacer es empezar a abrir cada hebra para que nos quede bien, como pues parecido al pelito. Esto lo hacemos con ambos lados. Bueno, acá ya lo tengo listo. Lo que vamos a hacer es pegar el pelito. Voy a colocarlo acá, aplicamos la silicona caliente y vamos pegando. Voy a dar vuelta para tapar esta parte. Recuerden que para la cabecita también pueden utilizar una bolita de icopor y pintarla con color piel. Creo que les queda más bonito, porque como les dije, a mí me quedó una arruga en la parte del cuellito y no me parece que se ve como bien. Bueno, vamos a recoger ahora después de pegar el pelito y vamos a amarrar acá en ambos lados. Vamos a hacer este paso. Amarramos con un mismo cordoncito o con una lanita café. Voy a cortar acá. Pueden hacer también una trencita si lo quieren hacer más largo. Y así me quedó. Ahora voy a tomar las manitos. Me quedaron larguitas porque voy a medir desde acá hasta acá, o sea que hay que cortar un poco. Y voy a cortar también esta otra. Voy a aplicar la silicona caliente y pegamos así. Voy a tomar la manito y la voy a pegar así. Esta manito o el otro lado también lo van a hacer así. Van a pegar la manito así. Y en esta parte, para tapar este recogidito, para que nos quede más pulido, pegamos una cinta. Yo voy a pegar esta tirita de la misma telita dorada que utilicé para el gorrito. Y en esta parte vamos a pegar peluche. Ya se la va viendo forma a la angelita. Me parece que queda muy linda. En estos días también les voy a subir otra angelita que hice con una botella que quedó preciosa. Bueno, acá ya terminé. Nos quedaría así. Y ahora sí vamos a pegar los zapaticos o los piecitos. Pegamos así. Y ahora voy a aplicar silicona caliente acá. Ya pegué el otro. Lo pegué así como lo estoy haciendo. Y listo, así nos quedaría ya con los piecitos. Miren qué linda. Ahora el gorrito. Yo les dije que lo iba a cortar porque me pareció que me quedó como muy larguito. Pero si lo quieren dejar larguito también queda bonito. Aplicamos la silicona caliente. Y pegamos así. Vamos a presionar para que pegue bien. También le vamos a pegar peluche. Y terminamos de pegar así. Miren qué lindo se va viendo ya. Ahora para hacer las alas vamos a cortar un cuadro de 12 por 18 centímetros. Doblamos en la mitad.
Y vamos a dibujar así las alitas, súper fácil, como una mariposa. Así, y vamos a cortar. Esto lo vamos a cortar en foamy plateado. Acá ya están las dos partes, vamos a aplicar silicona líquida y vamos a pegar así. Voy a hacer este quiebre acá. Y antes de pegar las alitas, voy a pintar la carita del angelito. Vamos a aplicarle rubor. Y vamos ahora a hacer los ojitos así cerraditos. También los puede... El que voy a hacer con la botellita lo hice muy lindo con los ojitos azules. Y ya vamos pintando así. Ahora vamos a hacer la boquita. Pintamos así como un puntico negrito y ahora hacemos acá el labialcito, el labio de la parte inferior. Hacemos la naricita, que también pueden hacer un puntico si desean o una bolita, pero esto está fácil. Y voy a hacer las pestañitas. También pueden utilizar vinilo café si no les gusta negro. Y nos quedaría así la boquita. Ahí se ven unas arruquitas, pero bueno, como les dije, pueden utilizar una bolita de icopor. Y vamos ahora a pegar las alitas. Y nos quedaría así el angelito ya terminado. Me parece que es una idea genial, que van a ahorrar dinero. Mejor dicho, quedó hermosa para esta Navidad. Manito arriba si te gustó el video y recuerda suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.